tratado nos permite flexibilidad de pago en quinquenios, mientras que Estados Unidos nos entrega el agua de acuerdo a un calendario preestablecido anualmente. La regla muy importante es que México no puede concluir 2 quinquenios consecutivos con retrasos, y concluimos en el 2015 con retrasos. Los que metieron en problemas a México y lo arriesgaron innecesariamente a una tensión con Estados Unidos, que por supuesto no va a acontecer porque se va a pagar en tiempo, fueron los propios funcionarios de la Conagua, y quedaron a deber del ciclo 34 algo así como 320 millones de metros cúbicos de agua, cuando México tenía en las presas internacionales 1.600 millones de metros cúbicos. Con un simple papel podían haber terminado de pagar el quinquenio pasado, el ciclo 34, y no hubiera metido en esta tensión ni a Chihuahua ni al país. Teníamos derecho a una prórroga. El gobernador de Texas envió una carta al secretario de Estado, Michael Pompeo, sobre este tema. Si vamos hacia adelante, ahí pueden ver la carta. Y si vamos a la siguiente, ¿qué es lo que dice la carta? Que recibimos una copia. Bueno, solicita la intervención del secretario de Estado. Dice que México ha entregado un volumen inferior que no permite cumplir el tratado, que tenemos retenida agua en nuestras presas interiores, y que tenemos que cerrar el ciclo sin déficit, como lo establece el tratado. Y además, y esto era una propuesta que nos había dicho el gobierno de Chihuahua, de entregar agua del río San Juan, pues eso no lo hace. No, en realidad lo que él propuso es que el Departamento de Estado norteamericano le sugiriera a México utilizar presas de otras entidades y agua de las presas internacionales en las que México tiene agua para pagar ese tratado. Es una propuesta que nosotros mismos hemos realizado porque materialmente es imposible que de Chihuahua salga más agua de la que puede salir por el granero. Él lo que hizo fue enviar una carta al gobierno federal para proponer una manera de solución del pago al tratado. Lo que nosotros hemos dicho es lo que Chihuahua puede aportar es lo que ya está comprometido, lo que ya está saliendo, y finalmente hemos cumplido prácticamente todos los objetivos que nos habíamos propuesto. Chihuahua ha ido dando menos. En este ciclo ha aportado 46% por los trabajos ahorita que se han hecho, pero estaba llegando a niveles de 34%. Es falso, ellos lo saben, que Chihuahua ha aportado solo el 45% de lo que le corresponde. O sea, aquí no se le engaña a la gente. El Estado va a terminar entregando en todo el quinquenio alrededor de 905 millones de metros cúbicos de agua, que representa el 42% del total de lo que México paga a Estados Unidos. Y lo hace en condiciones de sequía extrema. Esto no es cierto, esto es falso. No hay una cantidad en porcentaje o en volumen. ¿Y por qué no es así? Pues porque el pago del tratado depende de las lluvias. Sino incluso algunos estados han tenido que duplicar la cantidad de agua que están entregando. Y entonces se pueden ver los porcentajes de llenado de las 3 presas de Chihuahua, 32%, 31%, 35%, de Coahuila, 35%, Nuevo León, 108% de llenado, quiere decir que sobrepasa su nivel estimado de almacenamiento, y de Tamaulipas el 90%. Evidentemente, bueno, pues se nota dónde está el agua. Sin embargo, ciertamente estas dos presas
no se pueden utilizar para aportar volumen a las presas internacionales. Eso están aguas abajo, eso es correcto. Sin embargo, en toda la cuenca es muy claro dónde está el agua y dónde no está el agua y cómo se pueden hacer administración del agua en la cuenca, que esa es una responsabilidad efectivamente del gobierno federal. Lo primero que hay que señalar es que el agua es un tema de seguridad nacional y le confirieron al subsecretario de Seguridad una negociación en este conflicto que correspondía a áreas políticas y del agua. Y eso es todo lo que ha ido no solamente tensando las relaciones, acrecentando el conflicto, sino irritando a los agricultores y a los productores y a todo Chihuahua, porque hay un manejo deliberadamente manipulador del conflicto. Esto lo sabe el gobernador Javier Corral, porque desde el 3 de diciembre del año pasado, en la Secretaría de Gobernación, junto con sus homólogos, los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, llegaron a un acuerdo que estuvo la Secretaría de Gobernación, donde el propio Javier Corral se comprometió al cumplimiento estricto y obligado del Tratado de 1944. En diciembre 3 del año pasado no hubo ningún acuerdo firmado, eso es falso. Son mentiras las que se están diciendo. Ahí estuvimos varios gobernadores. Ahí solamente lo que se nos informó es que querían adelantar el pago del tratado y querían sacar 1,000 millones de metros cúbicos de la boquilla. Y ahí fue donde se presentó el tema. Nunca hubo un acuerdo firmado. Luego, posteriormente, efectivamente nosotros, como lo hemos dicho siempre, hemos estado de acuerdo en que Chihuahua aporte lo que puede aportar al tratado, no más que eso. Y por supuesto que hemos estado de acuerdo con la propuesta que los propios productores nos hicieron a nosotros. Los productores ofrecieron al gobierno de la República 100 millones de metros cúbicos de agua. Y nosotros nos comprometimos a buscar que fueran un poco más de eso, 117. Pues hoy no solo serán 117, van a ser más de 270 millones de metros cúbicos, porque ahora hasta cínicos son. Aquí hay una familia, Julio Novarrechenea, que está ligada al exgobernador César Duarte. El suegro de uno de ellos, Raúl Enrique Jabalera, fue el presidente de la Junta de Aguas y Saneamiento de Chihuahua. Este grupo es importante porque estuvo atrás, en gran medida, del financiamiento de la movilización. Y están ligados a César Duarte, por eso advertimos que el supuesto pleito entre Duarte y Corral pues es nada más testimonial. Por cierto, el propio subsecretario ha contribuido en mucho a la irritación y la indignación que se vive en Chihuahua por pretender vincular a los agricultores y a los productores con la delincuencia organizada, asociando hechos que nada tienen que ver y que conoce él perfectamente el origen y la naturaleza distinta. Sin embargo, han hecho también una manipulación, una distorsión, una narrativa para tratar de deslegitimar al movimiento y al papel de intermediación del gobierno del Estado que a él mismo le consta. Por lo tanto, yo rechazo categóricamente y lamento este papel en el que se ha convertido el subsecretario. Fíjese nomás, el subsecretario de Seguridad Pública, actuando como el golpeador político en el conflicto por el agua en el estado de Chihuahua. Sí vemos que hay un gran acaparamiento de agua. 8 usuarios acaparan 36 millones de metros cúbicos, que es el equivalente al 12.5% del adeudo que hoy en día tenemos. Es decir, solo 8 tienen el 12.5% de lo que se adeuda. El CONAGUA tiene los datos exactos, pero no los dan. Hay 11.725 usuarios
de estos distritos de riego. Ese es el número de usuarios que tienen concesiones de derechos de agua. Yo no descarto, y yo mismo lo he señalado y propuesto incluso a la Conagua que actúe frente a dos grandes hechos irrefutables: el robo del agua, o lo que se conoce como el aguachicoleo, que son una serie de aprovechamientos indebidos a lo largo del río, con extracciones ilegales de agua para regar superficies extendidas. Pero esta es una responsabilidad de Conagua. Ellos tienen la competencia, la información, el número de concesiones, el número de concesionarios, la superficie autorizada. Y a mí me llama la atención que una y otra vez el gobierno federal haga y diga estas cosas, pero no haga nada. En ese evento estuvo el gobernador Corral, los exgobernadores Reyes Baeza y Fernando Baeza, pero lo que destaca es que ahí estuvo, que está encerrado ahí en un círculo con un casco, es Carlos Cuevas Abundis, que es una persona que hoy está detenida por el asesinato de dos de sus escoltas, pero es una persona que se ha dedicado a la delincuencia organizada y al llamado huachicol. Ahí están compartiendo el mismo evento. ¿Qué significa todo esto? Y con ello concluiríamos que hay una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama. Es decir, no es un movimiento espontáneo, porque la principal razón, la falta de agua, no ha habido falta de agua. A ver, este manejo es un manejo burdo y nos debe alertar a todos de que López Obrador ha perdido ya no solamente la noción de la verdad, sino los escrúpulos. Fue la Fiscalía General del Estado de Chihuahua quien detuvo e incluso ha llevado ante los tribunales a este personaje que efectivamente resultó con vínculos con la delincuencia organizada a partir de un propio secuestro que sufrió y del que se derivó una investigación en la que todo apuntó a que estaba vinculado. Después, cuando surgió este tema, pues actuó con toda claridad y actuó con toda transparencia, determinación. No ha habido comunicación y lo que ha habido pues son entrevistas de él diciendo que no se va a dejar. Así que nosotros tenemos meses, yo tengo meses sin poder conversar con el presidente y de este tema. Le envié una nota informativa muy amplia sobre el asunto, dándole a conocer mi punto de vista, la propuesta de cómo hacerlo, cómo conseguir cumplir los dos objetivos, pagar el tratado, no arriesgar a nuestro país a ese incumplimiento, y también cómo conciliar los intereses de los productores que están legítimamente preocupados porque Chihuahua enfrenta un escenario de sequía extrema. Después, el 1 de agosto, se le presenta un plan para ir evaluando los escurrimientos y la extracción en las presas. Él lo rubrica y repentinamente rompe lanzas contra la Federación, y a raíz de los hechos de la boquilla y desde antes, pues queda claro que él ha estado permitiendo toda una campaña en contra del gobierno federal y sobre todo de la Guardia Nacional. Es una mentira, es falso que yo haya descalificado a la Guardia Nacional. Lo que he dicho es que ha sido un error militarizar el problema del agua, fruto de una información falsa que la directora de Conagua le pasó al presidente de la República en el mes de febrero. O sea, no vas a estar definiendo operativos clave con quien luego filtra información falsa a los agricultores. Es muy delicada esta nueva versión, porque la primera que a mí expresamente me comunicó Alfonso Durazo es que estaban molestos por las críticas que el gobernador del estado había hecho a la Guardia Nacional por su presencia en las presas, cosa que tampoco es cierto, es inexacto. Nunca he descalificado a la Guardia Nacional. Sí he pedido desmilitarizar el conflicto y he pedido que
que se activen los mecanismos de negociación política de los que el gobierno federal es muy poco susceptible. Están agotadas, canceladas las vías de diálogo, no escuchan, no ven, no atienden el punto de vista distinto. Es una y definitiva la palabra del presidente, que tiene más orientaciones de carácter ideológico que de carácter técnico. Y bueno, ahora esta nueva versión de que desde la mesa de coordinación se conspiraba contra las fuerzas federales, pues es el sello de la casa. Es una narrativa que siempre busca culpables en otros, en otro lado, que no asume su propia responsabilidad. Del lado del gobierno federal siempre hubo diálogo, disposición, altura de miras, pero desafortunadamente quizá por toda esta red de intereses económicos, de acaparamiento y de carácter político, pues él finalmente tomó otro camino. Nuestro papel siempre ha sido, buscar la conciliación, el acuerdo. A ustedes les consta que incluso durante varios meses nosotros nos quedamos solos con el conflicto. Nosotros terminamos solos negociando con productores. A nosotros fueron a los que nos tomaron casetas, oficinas, nos incendiaron instalaciones, bloquearon carreteras, las vías del tren siguen bloqueadas. Una y otra vez yo he dicho que ese ha sido nuestro papel de intermediación. Incluso por ese papel de intermediación, al gobierno del estado se le reclamó por varios sectores y actores, porque querían una posición nuestra, incluso justificatoria de los actos violentos o de las tomas. Eso nunca lo hicimos. Ustedes saben que siempre hemos deplorado esos mecanismos. Nosotros vamos a seguir trabajando con los productores en una propuesta de solución definitiva, que en términos reales ya está. O sea, ya se decidió pagar con el agua de las presas internacionales como lo proponíamos y con otros volúmenes de otras presas nacionales. Hay un despliegue